Hace tiempo que no hacemos nuestra declaración y por favor les voy a pedir que levante su Biblia en esta mañana y vamos a hacer nuestra declaración. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice esta palabra que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible y siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que si yo la recibo y la pongo por obra, nada puede seguir igual. Amén. Porque esta palabra es poderosa, es viva y eficaz y siempre cumple el propósito por la cual el Señor nos la da. Estamos por entrar al mes de octubre, el mes en que la iglesia celebra un año más de el inicio de la Reforma Protestante, que se celebra el 31 de octubre. El que diga Halloween lo corro de la iglesia. La Reforma Protestante. Y esta reforma se da precisamente el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero, quien fue el iniciador de ella, clava sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, donde él cuestiona prácticas que se estaban llevando a cabo en la iglesia católica y que se estaban apartando de la verdadera doctrina bíblica, del fundamento de los apóstoles. Por lo que a partir de ahí inicia un movimiento para volver nuevamente a las raíces, y todos conocemos las 5 solas, ¿verdad? Pero eso también se convirtió en una persecución para muchos que defendían esa reforma, pues igualmente había muchos opositores a ella, sobre todo en esos tiempos la autoridad papal. Pero esa no era la primera vez que la iglesia estaba enfrentando ataques doctrinales que estaban afectando los valores del cristianismo. De hecho, la iglesia durante toda su historia ha sido atacada por enseñanzas de error que se han infiltrado. Eso ha ocurrido desde el tiempo de los apóstoles. Las cartas de Pablo y el libro de los Hechos de los Apóstoles también nos muestran muchas discusiones que se levantaron a causa de falsos maestros, de falsas doctrinas que salían de entre ellos mismos, pero con argumentos y posturas personales que no se alineaban para nada en el evangelio que se estaba predicando. Y este es el tema que vamos a compartir, que ya me lo pusieron con tiempo. En Dios no hay tinieblas. Con respecto a eso, y vamos a ver una lucha que sostuvo precisamente el apóstol Juan, casi a final de su ministerio. Vamos a estar leyendo un párrafo que se encuentra en la primera carta de las epístolas de este apóstol Juan. Pero antes de ver el pasaje, yo quisiera primero ponerlos un poco en contexto con respecto a quién era este discípulo de Jesús. ¿Quién es este Juan que escribe esta carta? No es Juan el Bautista, sino Juan el apóstol, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Juan el apóstol más joven de los discípulos de Jesús. Se dice que cuando Juan fue llamado precisamente para seguir a Jesús estaba en sus 20s. Así que era de los más jóvenes, el más joven de los discípulos de Jesús. Él junto a su hermano Jacob y con el apóstol Pedro era el grupo íntimo de Jesús, ¿verdad? Eran los más cercanos a Jesús. A él y a su hermano Jesús los bautizó como los hijos del trueno. Y hay un pasaje en uno de los evangelios que dice por qué les llamó así, ¿verdad? Pero no es el caso, no vamos a estar entrando en eso. Pero Jesús los bautizó precisamente a él y a su hermano como los hijos del trueno. Y él escribió el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Juan, que es el último de los evangelios,
unos 50 años después de haber andado con Jesús, entre el año 80 y 90 después de Cristo. Pero también es el escritor de las 3 epístolas: Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Y según los historiadores, él escribe estas 3 cartas, estas 3 epístolas, pocos años después de haber escrito su evangelio, estando como pastor él principal en la iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso era la iglesia principal de Asia Menor. Y luego, unos cuantos años más tarde, aproximadamente cerca del año 96, este mismo Juan es el que escribe el libro de Apocalipsis, pero ya lo escribe estando exiliado en la isla de Pasmos. Y esta pequeña biografía es para que veamos que en esta carta que vamos a leer a continuación, no estamos hablando de Juan el jovencito de 20 años que andaba con Jesús, sino del hombre maduro de 50 años, el pastor principal de una gran iglesia, la iglesia de Éfeso. Él es ahora el mentor de los demás pastores de otras iglesias alrededor de Éfeso. Y ahora él les habla a ellos y lo hace, como es característico de él, de una manera fraternal, pero al mismo tiempo enérgico y claro con respecto a la manera de cómo se debe de caminar en la vida cristiana. Y eso lo hace debido a que falsos maestros se habían levantado de dentro de la misma iglesia, contaminados por corrientes filosóficas que estaban infectando a la iglesia con falsas doctrinas, como era el gnosticismo. El gnosticismo fue una de las herejías más peligrosas que amenazó la iglesia cristiana de esos primeros siglos, y uno de los puntos más críticos, o se puede decir más peligrosos de esta corriente, es que ellos no creían que Dios pudiera habitar en sus cuerpos mortales. Según ellos, también decían que el pecado, por muy grande que fuera, no tenía ningún efecto en el espíritu de una persona. Por lo que la inmoralidad era permisible. Según ellos, esa vida no afectaba el nivel espiritual del individuo. Ellos también aseguraban que solamente algunas personas privilegiadas eran las escogidas como los únicos que podían evaluar la condición de las personas, porque solamente ellos tenían un poder de revelación directamente de parte de Dios. Como lo ven, esto era una corriente totalmente anti-evangelio. En base a esto podemos imaginar la urgencia del apóstol Juan de alzar la voz y defender la verdad del evangelio. Y él ve necesario recordarles a los pastores que él estaba mentoreando los fundamentos en donde la verdadera iglesia estaba cimentada. Y al escribir su evangelio, Juan nos dice cuál es el propósito de él también para escribirlo. Lo dice en Juan 20, versículo del 30 al 31, dice lo siguiente: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas, las que sí están escritas, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan nos está diciendo por medio de este párrafo que acabamos de leer: yo podría escribir páginas y más páginas de lo que yo presencié con Jesús mientras Él estuvo desarrollando su ministerio aquí en la tierra y alrededor de nosotros. Pero yo prefiero escribir solamente aquellas que apuntan el propósito principal de Él, para que los que van a leer esto crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que al creer en Él, ustedes tengan vida en su nombre. Amén.
Lo demás pudiera decir Juan, lo demás es pura paja, puro relleno. Pero estas que fueron escritas son con ese propósito. Ahora, en ese entendido, viendo el corazón de Juan, leamos el siguiente pasaje de Primera de Juan, que es la primera epístola, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. En otras palabras, Juan está diciendo que todo lo que está escribiendo es porque él mismo da testimonio de que todo es verdad. Él habla de lo que ha oído, lo que ha visto con sus propios ojos, lo que ha tocado con sus propias manos. Y él dice, lo que hemos contemplado. Yo estaba buscando el significado de esa palabra contemplar. Esa palabra significa ocuparse con intensidad en pensar en los atributos de algo o de alguien. En otras palabras, Juan nos está diciendo que él había observado detenidamente los atributos divinos de Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Lo que él hacía, lo que él enseñaba, la comunión que tenía con el Padre, yo lo vi en la manifestación de su poder. Y Juan, como testigo precisamente de ese ministerio de Jesús, podía decirnos, yo lo vi convirtiendo el agua en vino, vi multiplicando el pan, sanando enfermos, caminando sobre el mar, ordenando a la tempestad que se parara, pero también yo lo vi llorando en el Getsemaní. Lo vi cansado, lo vi lavándonos a nosotros los pies, lo vi crucificado en la cruz, pero también vi su tumba vacía y vi al Cristo resucitado. Amén. Porque si ustedes conocen el libro de Juan, él fue uno de los que primeramente vio el sepulcro vacío. Podemos ver entonces que Juan era un verdadero testigo de quién era Jesús, de que él era el Hijo de Dios. Ahora vamos a desglosar un poquito estos versículos. Dice Primera de Juan 1:2 que acabamos de leer. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Juan era el último apóstol que quedaba aún con vida. Para ese entonces ya todos los demás habían sido sacrificados a causa del evangelio. Y él ve la gran urgencia, la gran necesidad en ese momento que se estaban levantando falsas doctrinas, corrientes filosóficas y que estaban apartando a muchos de la verdad. Él ve la gran urgencia, la gran necesidad de alzar la voz. Y él está hablando con el corazón intensamente. Y él está diciendo, créanme, el verbo de vida se manifestó a nosotros. Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. No se dejen engañar. Yo mismo doy testimonio porque yo estuve ahí. Yo lo toqué, yo lo escuché, yo lo vi. Dios mandó a su Hijo y todo aquel que en él crea va a tener vida eterna. Amén. De hecho, eso él ya lo había escrito anticipadamente en su evangelio, en Juan 3:16. Porque de tal manera amó para que ¿qué?
¿Y mandando a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya lo había escrito, pero ahora lo estaba nuevamente afirmando. Y miremos la promesa de esperanza y bendición que Juan hace en el siguiente versículo, también que ya leímos, en el versículo 3, primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él prácticamente les dice, miren, yo sé que ustedes no lo vieron, pero nosotros los apóstoles, sus discípulos, que fuimos testigos de todo el ministerio de nuestro Maestro, les decimos que esto es verdad. Y si ustedes creen en lo que nosotros hemos proclamado, ustedes van a tener la misma comunión con el Padre y con el Hijo que nosotros también tenemos. Porque si ustedes creen, es exactamente igual como si ustedes lo hubieran visto. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando Tomás no creía que Cristo había resucitado? ¿Y qué tuvo que hacer Jesús para que Tomás creyera? Pero Jesús dijo al final, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y me gusta cómo termina Juan en este versículo 4 diciendo, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Él les está diciendo, si ustedes creen, podemos considerar que nuestra misión ha sido cumplida, que hemos hecho lo que el Señor nos encargó, porque Él nos pidió que proclamáramos de que Él es el Hijo de Dios, para que todos creyeran y no se perdieran, y eso hace que nuestro gozo sea completo. Podemos ver aquí la importancia de hacer la voluntad del Señor. La gran comisión, iglesia, no es para unos cuantos. El proclamar el evangelio no es para unos cuantos. Las buenas nuevas de salvación es una responsabilidad que todo creyente debe de compartir. Amén. Y en este caso Juan dice, cuando nosotros realmente estamos haciendo lo que el Señor nos encomendó que hiciéramos, y vemos nosotros que estamos nosotros depositando esa esperanza de salvación en los demás, nuestro gozo es completo. Pero Juan comienza en esa redacción de esa primera epístola a ajustar un poquito las tuercas, como decimos, y alinear el mensaje hacia lo que él quería abordar. En primera de Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Él les está diciendo que el mensaje que está compartiendo era un mensaje de el mismo Jesús con el que él había caminado. Él mismo escuchó esas palabras de los propios labios de su maestro. Y de hecho también lo dejó plasmado en su evangelio. En Juan 8:12. Dice Juan 8:12. ¿Qué dice Juan 8:12, Midia? Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Literalmente, de la manera en que el original lo dice, no hay absolutamente ninguna tiniebla cuando tú y yo andamos en Cristo. Y Juan continúa hablando y describiendo en la epístola, en el versículo 6, primera de Juan 1:6. Si decimos, y en el original y dice, si a alguno se le ocurre decir, eso prácticamente lo que está diciendo,
que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ay, amén. Juan es enfático, directo y claro en decir, este es el mensaje. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. No puede haber comunión con Dios y andar en tinieblas al mismo tiempo. Eso es imposible, porque una cosa no comulga con otra. Las tinieblas son la ausencia de la luz y no pueden coexistir en sí mismas. Si Dios nos está alumbrando, no podemos nosotros seguir en tinieblas. Amén. No podemos seguir en tinieblas. A través de esto podemos ver cómo Dios se revela a nosotros con respecto a su santidad, con respecto a la verdad y con respecto a la claridad que Él trae a nuestras vidas. Porque la luz y la verdad revelan todas las cosas ocultas, Él las exhibe. Dios mismo se reveló a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y para que por medio de Él nosotros ya no anduviéramos en la oscuridad y así poder ver nuestra urgencia de Él. Aparte de escuchar que Él es la luz, Juan escuchó a Jesús también decir lo siguiente. En Juan 14:6, Jesús mismo dijo esto: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Juan nos dice que Dios es la luz, significa que cuando alguien que está en tinieblas se acerca a Él, es cuando más podemos ver nuestra condición de pecado. Esa es la santidad de Dios. La santidad del Señor sirve como un rayos X para ver nuestra condición indigna delante de Él. Amén. Y la necesidad que tú y yo tenemos precisamente de Él. Podemos percibir que estamos muertos espiritualmente. Eso es lo que vemos cuando Dios nos ilumina. La gran necesidad que tenemos de arrepentimiento y de ser rescatados por Él. Como lo dice 2 Corintios capítulo 3, que no está en la lista. Rubí, no te paniques. Como nos lo dice 2 Corintios capítulo 3, dice que, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Y Juan sigue en esta carta hablándonos. Primera de Juan 1, versículo del 7 al 9. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Este versículo 7 tiene dos verbos que están en un presente continuo. Dice, si andamos en la luz, como Él anda en la luz, y tenemos comunión los unos con los otros. Esto quiere decir que nuestra vida cristiana no se trata de tener una acción momentánea, una acción ocasional, sino de una manera continua y permanente, de andar en la luz intencionalmente. Amén. No es que yo ando en la luz un día y otro día me salgo poquito de la luz para poder tener un poquito de comunión con las tinieblas. Amén. No se trata de entender que hoy soy santo y mañana no. Se trata de permanecer en la luz, de lo contrario mentimos y no estamos en la verdad.
Imagina una luz tan resplandeciente que solamente Dios nos puede dar. Por ejemplo, la luz del sol. No es una luz tan resplandeciente que nos permita ver todas las cosas. De hecho, la luz del sol no nos da directamente. Si tú te fijas, el sol va, la tierra va rotando, ¿verdad? Tiene su rotación. Así que dependiendo la ubicación del sol, tú transmites una sombra. ¿Sí o no? ¿O estoy mal? Tú transmites una sombra. Si el sol está de lado, tu sombra va a estar de este lado. Si el sol de este lado, tu sombra va a estar de este lado. Así que la luz que nos da el sol no es completamente resplandeciente para desaparecer todas las sombras, toda la oscuridad. Pero la luz que Dios nos da revela todas las cosas y en esa luz no hay ninguna tiniebla. ¿Ya me estás entendiendo? A través de ella podemos ver cualquier obstáculo que tú y yo podamos tener en el camino. Andar en luz del Señor es andar en la verdad y verme como solamente Dios me puede ver. Ahí no se trata de apariencias, no se trata de maquillajes, sino de ser transparentes ante Él. Cuando eso sucede, yo mismo puedo reconocer mi pecado y dirigirme al único fiel y justo que puede perdonar mi pecado y buscar ese perdón de una manera continua y de una manera permanente. Tener comunión unos con otros, lo que dice el versículo 7 también, no significa lo que para nosotros los hispanos es. Vamos a tener comunión y ¿qué se te viene a la mente? Una carne asada. Vamos a tener comunión, ¿qué se significa? Vas a invitar a una fiesta, un baby shower, una piñata. Luego se nos viene eso cuando se trata de tener comunión. Y no los voy a invitar a ningún lado. Pero eso no significa, no. Esta comunión a la cual Juan se está refiriendo es la comunión de los santos, que juntos buscan intencionalmente andar en la luz de Dios. Significa que tenemos el amor los unos por los otros, que tenemos madurez espiritual y en ese entendimiento nos cuidamos unos a otros para seguir caminando en la luz a la cual el Señor nos ha llamado. Amén. Lo cual significa que si vemos a alguien que se está desviando de esa luz del Señor, con amor y con paciencia nos acercamos a Él y le decimos: oye, ¿qué te está pasando? Antes caminabas juntamente con nosotros, pero te hemos visto que te has apartado. ¿Qué sucede? ¿Estás pasando por alguna situación difícil? ¿Por qué no te alineas nuevamente a seguir buscando la claridad que el Señor nos está dando? O a veces puede suceder que de repente que nosotros mismos inconscientemente hayamos sido una piedra de tropiezo para un hermano. Y es importante que a veces reconozcamos eso. Acercarnos a este hermano y decirles: ¿sabes qué? Yo creo que con mi comentario, mi accionar, quizás te herí y eso te hizo apartarte también del camino. Pero yo no quiero que te apartes del camino de Dios. Y te pido perdón. No fue mi intención lastimarte. No fue mi intención herirte. Pero vente nuevamente a seguir caminando juntos. Porque a veces inconscientemente nosotros mismos hacemos sombra a otros. Ay, amén. O a veces es importante, con amor y paciencia, advertirles a los demás, porque nosotros andamos en luz. Y la luz nos permite ver todas las cosas. Y a veces alguien que está de pronto descuidado
no ve una piedra de tropiezo que está al frente de él. Y es importante que nosotros nos acerquemos también a nuestro hermano y decirle, ¿sabes qué? Te vas a tropezar si sigues caminando por esa línea. Trata de evitarla. Sácale la vuelta para que sigas caminando en Cristo Jesús. Esa es la comunión con los santos. El cuidarnos como cuerpo de Cristo los unos a los otros. Tener comunión unos con otros significa que como pueblo de Dios vamos a caminar tratando de cuidarnos, orando unos por otros, fortaleciéndonos unos a otros y estar al pendiente de nuestro caminar. Y en ese caminar también debemos de estar conscientes, iglesia, de que pecados van a ocurrir muchas veces y más de lo que nosotros quisiéramos ver. Porque mientras estemos en este mundo caído y en esta naturaleza pecaminosa, no podemos evitar que eso suceda. Así que debemos de aceptar que en algún momento eso va a suceder. Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, ¿lo hacemos a quién? A él, mentiroso. Media 1:10. Y su palabra no está en nosotros, que ya no lo estoy viendo aquí en esta pantalla. Iglesia, aunque ciertamente en algún momento vamos a pecar, nosotros no debemos ser practicantes del pecado. Porque si andamos en la luz, debemos amar la luz y aborrecer las prácticas de las tinieblas. Dios a través del Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos guía a la santidad. De manera que a través del Espíritu Santo sabremos qué es lo que no debemos de hacer. Porque el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero si somos sinceros, a veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía. No digas eso, no lo sueltes, no edifica, no hables así. No pienses de esta manera. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna en ella, en esto piensa. Pero eso que estás pensando, no lo pienses. No reacciones de esa manera. No seas iracundo. No pierdas el control, ten dominio propio. Pero a veces nosotros escuchamos. ¿Por qué? Porque espiritualmente no nos estamos nosotros fortaleciendo. Nuestro espíritu está débil y nuestra carne está fuerte. Con respecto a eso, en Romanos 8 nos dice, porque el ser guiados por la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los propósitos de la carne es enemistarnos contra Dios. No está ahí. ¿O sí? No está ahí. Ese es otro pasaje. Porque no se quiere sujetar a la ley de Dios. Y en el versículo 9 de ese mismo capítulo 8 de Romanos, si no está en la lista, ustedes léanlo en su casa. Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Ahora sí dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Son hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, si realmente has experimentado una genuina conversión, en ese mismo momento el Espíritu del Señor te selló como propiedad de Él. Y el Espíritu de Dios está en ti. Amén. Y tú debes de ser guiado por el Espíritu de Dios. Si verdaderamente el Espíritu de Dios está en ti. Pero aún así, con todo eso, nuestra lucha contra la influencia de las obras de las tinieblas estará latente en la vida de nosotros los creyentes. Es por eso que Juan como que nos avienta ya para terminar un salvavidas.
Usted debe de andar en luz, ustedes deben de caminar en luz, ustedes deben de aborrecer las tinieblas. Dar testimonio de quiénes son ustedes. Son hijos de Dios. El apóstol Pablo lo dice: si ustedes andan en la luz, caminen como verdaderos hijos de luz. El apóstol Pablo es un poco más drástico. Juan es muy amoroso. Pero el apóstol Juan nos dice: les voy a aventar un salvavidas. Y es por lo que Juan como que nos está diciendo que nosotros debemos reconocer la obra expiatoria de Jesucristo como el único que puede perdonar nuestros pecados. Que al nosotros confesarlos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de los residuos de ese pecado que es la maldad, que puede contaminar nuestro corazón. Y lo hace ver en Juan, primera de Juan 2, versículo del 1 al 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero ahí va el salvavidas. Pero si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Amén. Tú y yo debemos de dar gracias a Dios por ofrecer a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él tú y yo tuviéramos vida eterna. Y aunque nuestra lucha contra el pecado persistirá hasta que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, hasta que el Señor venga, debemos de estar confiados de que el Señor va a preservar a los santos. Amén. Porque esa es una promesa también de Dios. Hebreos 12:3 dice: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Dios es fiel. Dios es fiel. Y el Señor nos ayudará a seguir caminando hasta que Él vuelva. Amén. Hasta que Él vuelva. No confíes en tu propia pericia. Agárrate del Señor. Agárrate de Dios. Dice la palabra del Señor que el que se crea estar firme cuide de no caer. Tú y yo somos hijos de luz y queremos andar en la luz. Pero en algún momento quizás podamos tropezar. Y como lo dice Juan, y en esos momentos, si alguno llega a tropezar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que nos perdona y que limpia toda maldad. ¿Y sabe qué es lo que ve el Señor? Como lo dice Samuel, el Señor no ve lo de afuera como ve lo de demás gente. El Señor mira nuestro corazón. Mira nuestro corazón. Cuando hay un corazón arrepentido, genuinamente arrepentido, el Señor lo perdona. Porque conoce nuestra insuficiencia de poder cumplir al pie de la letra esta ley. Pero también conoce nuestro corazón de que queremos andar en Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.